Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a grabar, estoy grabando este video, el número 9, que tiene como título Comparar medidas de tendencia central y de dispersión. El objetivo del video, pues ya saben ustedes que es para ayudarles a contestar su actividad, su trabajo número 9, que tiene el mismo título. En las actividades pasadas habíamos estado trabajando con medidas de tendencia central y con medidas de dispersión. Habíamos visto cómo se calcula la media, la mediana y la moda, y en la actividad anterior cómo se calculaba el rango y la desviación media. En esta actividad lo que pretendemos es que ustedes apliquen esos conceptos en un problema, en una situación cotidiana, ¿sí? Entonces, les voy a ayudar, o entre todos vamos a resolver ahorita un ejemplo, y ya después ustedes en su actividad resolverán una situación en la que se tienen que tomar criterios similares a lo que vamos a hacer ahorita aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, les leo en qué consiste el ejemplo. Miren, dice, la situación se llama el goleador del torneo y dice, en la liga de fútbol local se premiará al jugador con más anotaciones en el torneo. De 8 partidos jugados, Eduardo y Carlos fueron los que tuvieron mejor goleo. Los goles anotados por cada uno se registran en esta tabla. De acuerdo con la información de la tabla, responde, ¿quién merece ser premiado y por qué? Entonces, ¿qué dice la situación? Tenemos dos jugadores de fútbol que han sido los que han anotado los mejores goleadores, ¿sí? Y se desea premiar a uno de ellos como el mejor goleador. Entonces, aquí te presentan la información y ya nosotros tenemos que determinar cuál es el jugador al que se le va a entregar el premio. ¿Cuál y por qué? ¿Por qué estamos tomando ese criterio, esa decisión? Ahora, lógicamente nosotros vamos a utilizar como criterios, pues, conceptos o medidas matemáticas, porque podría hacerse la elección del mejor jugador, pues, de forma muy subjetiva, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, si el que me caiga más bien, si me cae más bien a mí Eduardo, pues yo podría darle a él el premio del mejor goleador. O si, no sé, Carlos está más guapo, pues porque está más guapo se lo damos a Carlos, ¿verdad? O sea, podrían tomarse ahí muchos criterios, pero no se trata de eso, se trata de analizar el problema desde un punto de vista matemático y tomar, entonces, en este caso, decisiones a partir de esos criterios matemáticos. Entonces, la idea es aplicar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para resolver esta situación o para tomar una decisión en esta situación. Bueno, entonces, vamos a ver. Son 8 jornadas, hubo 8 partidos, y en cada uno de esos partidos aquí tenemos los goles que anotó Eduardo y los goles que anotó Carlos. ¿Sí? Yo creo que ustedes ya ahorita han de haber pensado, inclusive varios de ustedes ya hasta lo han de haber hecho, ¿qué criterios podríamos tomar? El criterio más sencillo, el más natural, es pues que el que haya anotado más goles, ¿no? Es el que se le dé el de mejor goleador. Entonces, ¿qué pasaría si yo analizo o si yo tomo ese criterio? Bueno, para el caso de Eduardo, Eduardo anotó 2 más 2 más 1 más 3 más 2 más 1 más 1 más 3. Y eso nos da 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15 goles. Y para el caso de Carlos, serían 0 más 0 más 5 más 0 más 4 más 1 más 0 más 5. Y esos son 5, 9, 10, 15 goles. Pues resulta que si yo quiero tomar como criterio de decisión quién anotó más goles, pues hay un empate. Los dos tienen 15 goles. Y si quisiera tomar la media,
Si yo, por ejemplo, quiero calcular la media de Eduardo, el promedio de goles, ¿cómo se saca la media? ¿Cómo se saca el promedio? Pues la suma de todos los datos entre el número de datos, que sería 15 entre 8, nos da 1.875. Y para el caso de Eduardo, 15 entre 8 también nos da 1.875. Entonces, los dos, perdón, los dos metieron 15 goles en 8 partidos. Y los dos tienen un promedio de 1.875 en 8 partidos. Entonces, existe un empate. Sus medidas de tendencia central son similares. ¿Sí? Son parecidas. Eso no me permite determinar entonces cuál de los dos es el mejor, al menos con las medidas de tendencia central. Pero podríamos aplicar las medidas de dispersión. ¿Sí? Si se fijan, si hay una diferencia entre la forma en cómo Eduardo fue anotando sus goles y en cómo Carlos fue anotando sus goles. Entonces, si yo calculo las medidas de dispersión tanto de Eduardo como de Carlos, pues me pueden arrojar cierta información que me permita tomar una decisión. Entonces, vamos a ver. Para el caso de Eduardo, si yo calculo el rango para Eduardo, sería el valor más grande, que es 3, menos el valor más pequeño, que es 1, me da 2. Y para el caso de Carlos, si calculo el rango, tengo que el valor más grande es 5 y el valor más pequeño es 0. Entonces, ahí hay una diferencia entre los datos de Eduardo y los datos de Carlos. Eduardo tiene un rango menor, o sea, una variación menor en sus datos que en el caso de Carlos. Eso es lo que dice el rango. Pero para estar seguros de eso, necesitamos calcular la desviación media. Tanto la desviación media de Eduardo como la desviación media de Carlos. Ya sabemos que para Eduardo su media es de 1.875 y para Carlos también la desviación media es de 1.875. Entonces, ahora hay que calcular la desviación media. Espero que sí te acuerdas cómo se calcula, ¿verdad? A cada dato le restas la media, toma los valores absolutos y los divides entre 8, ¿verdad? ¿Por qué entre 8? Porque son el número de datos. Entonces, vamos a calcular la desviación media de uno y de otro. Hola muchachos, miren, aquí ya les he anotado la desviación media de Eduardo y la desviación media de Carlos. Ustedes recordarán que para calcular la desviación media de cada uno de los datos, a cada dato se le resta la media. La media aquí yo la he utilizado como 1.9. Era de 1.875, pero la he redondeado a 1.9 para facilitar los datos, los cálculos. Entonces, a cada dato se le resta la media, luego se obtienen los valores, el valor absoluto, es decir, el valor positivo, se suma y se divide entre 8. Así como en la actividad pasada habíamos calculado la desviación media. Y he hecho lo mismo para los datos de Carlos. A cada uno de los datos se le ha restado la desviación media, se suman los valores positivos y se divide entre 8. ¿Y qué hemos obtenido? Pues lo que obtuvimos es que la desviación media de Eduardo es menos de una tercera parte de la desviación media de Carlos. La desviación media de Eduardo es de 0.65 y la desviación media de Carlos es de 2.1. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues lo que aquí podemos observar es que los datos o el número de goles de Eduardo varían menos, su variabilidad es mucho menor
que la de Carlos, ¿sí? Es de una tercera parte, menos de una tercera parte de la de Carlos. Eso es lo que nos dice estos índices o estas medidas matemáticas, estas medidas de dispersión, que los datos de Eduardo, los goles de Eduardo, tienen mucha menos variabilidad que los de Carlos. Aquí ya lo que tendríamos que hacer es definir qué es mejor a nuestro criterio. Un jugador que tiene menos variación en la cantidad de goles que mete por partido o un jugador que tiene más variación en la cantidad de goles que mete por partido. O sea, un jugador más constante o un jugador menos constante. Desde mi criterio, yo pienso que es mucho mejor un jugador que es constante, que por cada partido te está metiendo 1 o 2 goles, ¿sí? A un jugador que en ocasiones te mete 5 goles, pero en ocasiones no te mete ninguno. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que puedes contar con este jugador y que en cada partido te está haciendo una diferencia, te está sumando, mientras que este de acá, pues en ocasiones lo hace muy bien, pero en ocasiones no lo hace. ¿Estamos? Entonces, aquí ya estamos tomando una decisión a partir de una comparación o de un análisis matemático, comparando las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primero vimos que en las medidas de tendencia central estaban empatados, porque los dos tenían la misma media, los dos tenían el mismo promedio de goles, ¿sí? Pero ya cuando analizamos las medidas de dispersión, nos damos cuenta que Eduardo es un jugador más constante, un jugador que varía menos en su producción que en el caso de Carlos. Y pues es mejor tener un jugador constante que un jugador que no lo es. ¿A quién se le entregaría el premio, por lo tanto? A Eduardo. ¿Sí? Bueno, entonces en esta actividad tú vas a tener que hacer un análisis parecido a este. Ahí en tu actividad viene una tabla con 4 alumnos y las calificaciones que obtuvieron en el primer trimestre en cada una de las materias. Y lo que se desea saber, lo que se desea definir es a quién se le va a entregar el reconocimiento como mejor alumno de este primer trimestre. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para definir quién es el mejor alumno? Pues yo creo que lo más natural sería primero calcular la media, o sea, calcular el promedio de calificaciones de cada alumno. Si en el promedio de calificaciones de cada alumno ya encuentras que uno tiene un mayor promedio que los otros, pues entonces ya está resuelto el problema. A ese se le entrega el reconocimiento como mejor alumno. Pero ¿qué pasaría si hubiera 2, 3 o los 4 alumnos estuvieran empatados en promedio, tuvieran un promedio igual? Pues entonces habría que ver cuál de ellos es más constante en sus calificaciones, cuál de ellos tiene menos variabilidad en sus calificaciones, ¿sí? Porque es mejor un alumno que es constante en su trabajo a un alumno que de repente te saca un 10 pero que luego te saca un 5. ¿Estamos? Entonces, si hubiera empate a la hora de calcular el promedio de las calificaciones de los alumnos, lo que vas a hacer después es calcular el rango y la desviación media para cada alumno de esos que estén empatados, para ver cuál tiene una menor desviación media, o sea, cuál alumno es más constante. Y ese, por lo tanto, sería el alumno que recibiría el reconocimiento del primer trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, espero que el video te sea de utilidad, te ayude a resolver tu actividad. Y de todos modos, ya sabes que cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedes hacer a través de Classroom y pues yo estaré resolviendo tus dudas en el menor tiempo posible. ¿Sale? Pues que estés muy bien y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.